Buenas tardes, aprendices del Centro Náutico Pesquero Buenaventura. Reciban como siempre un caluroso saludo para dar la bienvenida a la segunda sesión de formación en ambiental. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante sobre el cambio climático y para ello he invitado a esta sesión de formación al biólogo Luis Fernando Ortega Gordillo, biólogo de Parques Nacionales Naturales, en este caso el Parque Nacional Natural Uramba-Bahía Málaga, ubicado en el distrito de Buenaventura. Biólogo Luis Fernández, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los estudiantes y bueno, dispuesto a aportar un poquito. Muchas gracias por aceptar la invitación. Básicamente queremos hablar un poco acerca del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué efectos directos tiene sobre el ecosistema? En este caso específico, en el ecosistema del distrito de Buenaventura, que no solamente es uno, sino que podemos hablar de 4 tipos de ecosistemas y qué efectos tiene sobre ellos y de qué manera o qué acciones que nosotros realizamos en el día a día contribuyen al efecto del cambio climático sobre estos ecosistemas. Entonces, empecemos. Sí, bueno. ¿Qué es el cambio climático? Sí, digamos, el cambio climático es simplemente una variación, ¿cierto?, en el clima, ¿cierto?, del planeta. Hay que entender que el planeta ha tenido cambios en su clima a lo largo de su historia geológica por efectos de vulcanismo, ¿cierto?, los volcanes activos, por efectos de un incremento en la radiación del sol, ¿cierto?, periodos de incremento de radiación. Sin embargo, el cambio climático en los últimos 50, 60 años ha tenido más, digamos, un enfoque de lo que tiene que ver con el efecto del ser humano, ¿cierto? Entonces se llama el cambio en el clima que el hombre está generando sobre cada uno de los ambientes, ¿cierto?, en el planeta y que, digamos, está generando a causa principal de nuestras actividades que tienen que ver básicamente con emisiones de carbono, de CO2, entre otros gases, y eso está relacionado íntimamente con la quema de combustibles fósiles, ¿cierto? Básicamente petróleo y sus derivados. Entonces, digamos, el cambio climático hoy en día se está enfocando mucho en estudios donde gran parte de los científicos del planeta que estudian este tema dicen con gran certeza de que es el hombre el que está en este momento generando un cambio climático y trayendo unas consecuencias como el incremento de la temperatura terrestre, ¿cierto?, entre muchos otros. Ok, entonces podemos decir básicamente que existe una relación directa entre las actividades que realiza el ser humano y el cambio climático que se está dando a nivel mundial. Claro, sí, lo que dicen los científicos hoy en día es eso. Todas las actividades que tienen que ver con emisiones de carbono, ¿cierto?, desde la quema de combustibles, desde el tránsito y el transporte de vehículos, sean terrestres o marítimos, ¿cierto?, digamos, la quema y la tala, ¿cierto?, de grandes zonas, son las causantes de la gran mayoría de emisiones. Y acordémonos que todo este tema tiene que ver con cómo ese CO2 se acumula en la atmósfera y logra, digamos, afectar esa capa de ozono que es la que permite, digamos, proteger al planeta de ciertas ondas de radiación, ¿cierto?, como la luz ultravioleta. Entonces, digamos, al romperse esa capa, digamos, el planeta queda expuesto a grandes niveles de radiación y el CO2 lo que hace es incrementar la temperatura, por eso se llama efecto invernadero, que es una de las causas, ¿cierto?, del cambio climático, donde digamos, el planeta queda, digamos, expuesto a unos grandes incrementos de temperatura o incrementos de temperatura, digamos, que se van dando décadas tras décadas debido a que las emisiones pues también van aumentando. Entonces eso ocasiona el derretimiento de las capas de hielo en los polos norte y sur, el aumento del nivel del mar, ¿cierto?, un incremento mayor en los fenómenos atmosféricos como marejadas, lluvias o periodos de sequía, entre otras cosas. Entonces,
en efecto tiene toda esta relación. ¿Y por qué no hablamos un poco más acerca de los efectos directos que tiene el cambio climático aquí en Buenaventura, en los diferentes ecosistemas que nosotros tenemos? ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de qué efectos directos podemos reconocer del cambio climático en los ecosistemas del distrito de Buenaventura? Sí, bueno, empezar por identificar los principales ambientes, ¿cierto?, que tiene nuestra zona de Buenaventura. Tenemos una planicie que básicamente está compuesta por selva húmeda tropical. Ahí hay varios ecosistemas, ¿cierto? Hay naidizales, hay natales, ¿cierto? Hay zonas como intermedias, pero digamos que en gran medida lo que hay es una cobertura de selva húmeda tropical que depende en gran medida de las lluvias, ¿cierto? Sabemos que Buenaventura y la zona del Pacífico es una zona de gran pluviosidad, de mucha lluvia, y que depende mucho pues de su permanencia pues de estas condiciones de alta temperatura y alta humedad. Seguido de la selva pues está, digamos, otro ambiente muy importante que es el manglar, ¿cierto?, que es, digamos, el que entre otras cosas permite, digamos, las zonas de reproducción de muchos organismos acuáticos. Estamos hablando de peces, de moluscos, de crustáceos, ¿cierto? Entonces, esa es la función más conocida. Sin embargo, tienen otra que es igualmente importante, que tiene que ver con la absorción de carbono. En el suelo de un manglar, en un área determinada, puede haber mucho más carbono almacenado que en el suelo de la selva, por ejemplo. Entonces, es supremamente importante que ese ecosistema se mantenga en el mejor estado posible o que se recupere si está degradado. Después de, digamos, el manglar, sigue pues la playa, ¿cierto?, como una zona intermareal, y sigue el cuerpo de agua, que son el área marino-costera del Océano Pacífico. Entonces, esa es otra zona súper importante, pues porque ahí se desarrollan todos los procesos vitales de los organismos acuáticos. Además de que sirve de transporte, ¿cierto?, de las embarcaciones y el tráfico de todas las mercancías para el tema portuario. Y obviamente pues ahí también hay un elemento súper importante, y es que los océanos, como son cuerpos de agua tan extensos, tienen mucho que ver con la regulación del clima, ¿sí? Entonces, a su vez, pues ellos son quizás los más grandes digamos, ambientes que absorben CO2. Entonces, de su continuidad, de esta continuidad de hábitats, porque acordémonos que la productividad, es decir, la cantidad de nutrientes y condiciones que tiene el Océano Pacífico depende de que tanto la selva como el manglar estén en buen estado, porque acordemos que hay un continuo, todos los nutrientes van a parar al mar, desde la montaña, pasando por el manglar hasta el agua. Entonces, digamos, asimismo, si hacemos una afectación, por ejemplo, quemas, por ejemplo, pesticidas, ¿a dónde van a parar? Pues al mismo océano. Entonces, depende del manejo que se mantenga esta, digamos, relación tan estrecha, esta cadena ecológica. Y esta información, biólogo Luis Fernando, es muy importante porque va de la mano con los diferentes tipos de contaminación que abordamos con nuestros aprendices en la sesión de formación pasada, donde hablábamos cómo los diferentes tipos de contaminación que encontramos en Buenaventura son de una forma directa la afectación en las actividades que nosotros realizamos en el día tras día. Entonces, básicamente podemos concluir de que las actividades humanas, los diferentes tipos de contaminación que nosotros tenemos, van estrechamente relacionados al cambio climático. Sí, claro, como lo decíamos ahora, todas las actividades tienen un impacto, sea pequeño o grande. Lo que se busca es tratar de reducir al máximo, ¿cierto?, en todos los procesos industriales, en todas las actividades diarias. Entonces, lo que se busca es que se mantengan los procesos biológicos de los ecosistemas, que el manglar siga siendo una fuente de absorción del CO2, siga siendo un hábitat, un ecosistema en este caso, que provea alimento y otras funciones relacionadas con el uso que tienen las comunidades acá en Buenaventura. Y digamos, otra cosa adicional que quería mencionar del manglar es que el manglar es una, digamos, barrera natural contra, digamos, marejadas o, digamos, tsunamis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que se va perdiendo
manglar, sea por tala, sea por erosión costera, que es otro efecto que puede estar relacionado con el cambio climático, pues se va a perder esa barrera natural y la comunidad va a estar expuesta. Y obviamente las comunidades costeras pues son muy susceptibles a todo esto. Entonces, digamos, en el campo, digamos, de la parte logística, cobra mucha importancia todo este tema porque resulta que los estudios que se han hecho, las proyecciones para Buenaventura y la zona portuaria, habla de que va a haber una afectación grande en un periodo de 80 o 100 años, donde básicamente el incremento del nivel del agua por efecto del calentamiento de los océanos, el derretimiento de las aguas dulces que están congeladas en los polos, pues va a cubrir muchas zonas que hoy en día son consideradas zonas secas o zonas infirmes, digámoslo así. Entonces, afecta desde el tráfico de los productos hasta el desembarco y de ahí en adelante toda la cadena logística y el transporte de productos. Entonces cobra mucha importancia y es debido a que cada proceso debe tener muy claro cómo minimizar, digamos, todos los riesgos, todas las afectaciones posibles para que este efecto no se vaya a dar o se vaya a dar de una manera que se pueda minimizar y no afecte los procesos, en este caso logísticos, ¿no? Ok, entonces podemos hablar finalmente que existe una sinergia entre los puertos, en este caso el Pacífico colombiano y el calentamiento global, es decir, de que si el calentamiento global afecta el ecosistema de manglar, se estaría básicamente que afectando también los diferentes puertos ubicados en el distrito de Buenaventura. Sí, claro, acordémonos que toda, más allá de las tecnologías y todo lo que hoy en día tenemos, que nos ha facilitado la vida, el uso del celular y las redes por las cuales nos estamos comunicando ahora, pues todos estos elementos que hemos fabricado hasta ahora dependen de los recursos naturales. Entonces, sí, en efecto, todas las actividades que se desarrollan en temas portuarios pues no son la excepción, van a verse afectados precisamente si hacemos un mal manejo, ¿sí? Y viceversa, si hacemos un manejo adecuado podemos mitigar o podemos reducir bastante, digamos, los efectos colaterales del impacto del cambio climático. Es el mismo caso de lo que estamos viendo hoy con el tema de los virus, ¿no? Que tú puedes de pronto comentar un poco más. Así es, bueno, ya para concluir esta sesión de formación, entonces básicamente, chicos, invitarlos a conservar el medio ambiente, a aportar de diferentes maneras, diferentes estrategias, la conservación del entorno, teniendo en cuenta que el cambio climático afecta gravemente las diferentes actividades, es decir, el cambio climático, por ejemplo, la afectación principal que tiene el ecosistema es la aparición, como decía el biólogo Luis Fernando, de diferentes enfermedades o plagas que van a afectar de alguna manera la salud humana. Sí, entonces de alguna manera la pandemia que hoy en día vivimos a nivel mundial como el COVID-19 es resultado seguramente de las acciones que el hombre está realizando en contra de los ecosistemas, ocasionando el calentamiento global. ¿Sí? Entonces, ya para finalizar, chicos, invitarlos a realizar un video corto de máximo 2 minutos en el que ustedes, a partir de sus experiencias, a partir de la comprensión del tema del calentamiento global, nos indiquen, nos muestren un poco acerca de qué manera el cambio climático está... el calentamiento global, el cambio climático está afectando las diferentes actividades de su quehacer desde el punto de vista de aprendiz o como trabajadores del puerto de Tezehuel. Los invito entonces a que registren por pequeños videos esos efectos directos que ustedes observan en su entorno del cambio climático. Muchas gracias por asistir a este programa de formación una vez más y espero realmente vernos prontamente de una forma presencial. Muchas gracias, biólogo Luis Fernando, por acompañarnos el día de hoy, por explicar este corto tema acerca del cambio climático que realmente sería un tema muy amplio y muy extenso para poder abordar, pero que tratamos de abordarlo de una forma muy sencilla para comprensión de todos nuestros aprendices. Tengan ustedes, aprendices, un resto de tarde. Chao, chao.